que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Y continuamos con nuestra enseñanza número 28 acerca de los animales limpios y de los animales inmundos del libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11 del verso 1 al 47. Y para las personas que todavía no saben qué simbolizan los animales limpios y qué simbolizan los animales inmundos, los animales limpios simbolizaban a los ministros establecidos por el mismo Yahweh. ¿A través de quién? A través de Moshe. Que Moshe era un símbolo de quién? Moshe era un símbolo de Yahshua. Yahweh, a través de esos animales limpios, él le iba a proveer a su cuerpo, o sea, a su congregación, un buen alimento, una buena doctrina, completamente pura y qué, y cados. Eso simbolizaban los animales qué, los animales limpios, mientras que los animales inmundos simbolizaban y simbolizan a todos estos falsos ministros que ni han sido llamados por Yahweh, ni han sido establecidos por Yahweh, ni han sido enviados a su qué, a su obra, sino que ellos mismos se han autoproclamado como ministros de quién, mire, como ministros de Yahweh. Y ellos mismos en sus cementerios búrricos se han autoproclamado como Moré, como Naví, como rabinos y como levitas. Estos falsos ministros, ellos han sido establecidos ¿por quién? Por el mismo Hasatán. Y Hasatán, a través de ellos, él le provee de sus doctrinas completamente ¿qué? Satánicas, perjudiciales y dañinas ¿para quién? Y dañinas y perjudiciales para el cuerpo de Yahshua. Que ya ustedes conocen todos estos falsos ministros, ¿dónde? En YouTube. Eso es lo que simbolizan los animales limpios y los animales inmundos del libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico. Que la palabra Vayatkra significa y él llamó. Vayatkra significa el llamamiento personal de Yahweh ¿a qué? A su Mizcán. Y Yahweh en el antiguo pacto, él lo hacía a través de quién? A través de Moshe, según el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, el verso 1 al 2, y el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 39, verso 32, y capítulo 40, verso 1 al 21. Yahweh ya en el nuevo pacto, él llamaba a estos ministros, los llamaba a su obra a través de quién? A través del mismo Yahshua. Eso es lo que dice el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 10, del verso 1 al 4. Después de la partida de Yahshua de este mundo, el llamamiento personal de Yahweh a su Mizcán era en el antiguo pacto a través de Moshe, en el nuevo pacto a través de Yahshua, y después de la partida de Yahshua, el llamamiento personal de Yahweh a su Mizcán es a través del amadísimo Ruach HaKodesh. Eso es lo que dice ahí el libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 13, verso 2. Eso significa la palabra Vayatkra, el llamamiento personal de Yahweh a su ¿qué? A su obra. Mientras que la palabra Levítico significa ritos religiosos, ritos ceremoniales que externos, que todos esos ritos religiosos, todos ellos eran una sombra ¿de quién? De Yahshua. En Yahshua quedaron completamente abolidos todos esos ¿qué? Todos esos ritos religiosos externos. Nosotros nos encontramos estudiando ahí en el libro de Vayatkra, mal traducido por Levítico, capítulo 11, verso 16. Nos encontramos estudiando el ministerio abominable del famoso avestruz. Y en el tema anterior, nosotros quedamos en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel,
capítulo 39, el verso 17, que vamos a leer el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 17 al 20, que la palabra Yahezkel, en la palabra Yahezkel está el nombre de Yahweh, ¿en quién? En ese nombre. Mientras que en la palabra Ezequiel, ahí no aparece el nombre de Yahweh en ese personaje. Vamos a leer el libro de Yahezkel, capítulo 39, verso 17 al 20. Se lo leo y lo pasamos a explicar. Que dice ahí claramente: en cuanto a ti, Ben Adán, el Adón Yahweh dice que tú hablarás a todo tipo de aves de rapiña y a todos los animales salvajes, como sigue: reúnanse y vengan, júntense y vengan de todos los alrededores para el sacrificio que yo estoy preparando para ustedes. Un gran sacrificio en las montañas de Israel, donde ustedes pueden comer carne y beber sangre. Ustedes comerán la carne de héroes y beberán la sangre de los príncipes de la tierra. Machos cabríos, ovejas, carneros y toros engordados, ¿en qué? En Basán, todos ellos. Ustedes comerán grasa hasta saciarse y beberán sangre hasta que estén borrachos. En el sacrificio que yo he preparado, ¿para qué? Para ustedes. En mi mesa ustedes serán saciados con caballos, jinetes, héroes y todo tipo de ¿qué? De guerrero. Dice el Adón Yahweh. Dice ahí el Adón Yahweh. Que aquí vemos claramente el llamamiento de Yahweh a través del Naví Yahezkel a todas las fieras, a todas las aves de rapiña y a todas las fieras salvajes que se encontrarán ¿dónde? En el campo, o sea, paganizadas. Que será el señor Gog cuando él salga de su prisión, que él saldrá a corromper nuevamente los ¿qué? Los animales. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Y esto será que el señor Gog, que el señor Hasatán salga nuevamente a engañar y a corromper nuevamente las aves y las fieras salvajes. Esto será después de los 1000 años de Shalom, según el libro de Revelaciones capítulo 20, versos 7 al 8. Yahweh usará esas aves de rapiña y Yahweh usará esas fieras salvajes para que ellos ayuden a descontaminar la tierra de tanto apóstata que se encontrará masacrado por el mismo Yahweh y que se encontrarán postrados, o sea, tirados sobre la tierra, o sea, sobre la nación de Israel. Yahweh le hace el llamamiento a esas aves y a esas fieras salvajes con el único fin de que esos cuerpos muertos de esos apóstatas no vayan a continuar contaminando la tierra, o sea, a su pueblo, a su congregación, que se encontrará dentro de la ciudad de Jerusalén con el mismo Yahshua en persona. Yahweh le llamará a esa gran cena, a esa gran masacre, le llamará su sacrificio, ya que será el mismo Yahweh que ejecutará esa ¿qué? Esa masacre. El fin del señor Gog, del señor Hasatán, literalmente, termina con una imagen representada por aves de rapiña y representada por fieras salvajes que el mismo Hasatán que corrompió. Esas mismas aves y esas mismas fieras devorarán sus ¿qué? Devorarán esos cuerpos de esos apóstatas. Ahora, ¿qué simbolizan las aves de rapiña? ¿Qué simbolizan esas fieras salvajes? Que esto ya lo hemos explicado en el inicio de todos estos videos. Que ¿qué simbolizan las aves de los cielos y qué simbolizan las fieras salvajes? Que las aves de los cielos simbolizan a esos ancianos apóstatas
que con sus doctrinas satánicas han corrompido no solo a su pueblo, sino a toda la que, sino a toda la congregación. Y esas fieras salvajes, esos animales, esos seres sin sentimiento, simbolizan a los falsos ministros que no le tienen misericordia absolutamente a quién, a nadie. Hoy en día Yahweh está usando esas aves, a esos ancianos y a esas fieras salvajes, o sea, a esos falsos ministros, para que ellos devoren, se alimenten, se lucren económicamente de todos esos y de todas esas personas que han apostatado, que han rechazado, que rechazan y que rechazarán la qué, la vida, o sea, al mismo Yahshua y al aliento de vida, o sea, al amadísimo Rey Jacoes, y que son estos y estas personas las que se encuentran, escuchen, con su inmundicia, con sus doctrinas satánicas, queriendo contaminar la tierra, queriendo contaminar la futura congregación de quién, de Yahweh y de Yahshua. Este ministerio de esas aves de rapiñas carroñeras, que la palabra carroñera significa que son ladronas, y de esas fieras salvajes, de estos falsos ministros, se encuentra en acción desde la época de los discípulos de Yahshua. De allá del libro de Geburó, mal traducido por Hechos, capítulo 20, del verso 28, del capítulo 20, del verso 28 al qué, al 30, que allí dice claramente que por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Ruach Jacode los ha puesto, ¿por qué? Por ministros para apacentar la congregación de la don Yahshua, el cual él ganó con su propia ¿qué? Con su propia sangre. Porque sigue diciendo ahí en Hechos 20, 28 y 29 al 30, que porque yo sé que después de mi partida, decía Saúl, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, o sea, animales salvajes, falsos ministros, los cuales no perdonarían a quién, al rebaño. Y en el verso 30, ahí dice claramente que y de ustedes mismos se levantarán hombres, y no solo hombres, sino también mujeres, que hablarán cosas perversas contra Yahweh con el único objetivo de arrastrarse a todos esos ignorantes que no leen las escrituras para que lo sigan a quién, para que lo sigan a ellos. ¿Y con cuáles son esas perversidades que estos apóstatas, tanto hombres como mujeres, andan proclamando o andan blasfemando acerca de Yahweh, acerca de Yahshua y acerca del amado Rey Jacoes? Que les doy 3 ejemplos. Lo que ahí quiere decir la escritura es que ellos andan diciendo cosas perversas y cosas blasfemas. ¿Cuál es la primera? La primera es que ellos andan diciendo de que usted puede llamar a Yahweh como a usted le dé su reverenda gana. Lo mismo que Yahshua y lo mismo que el amado Rey Jacodes. Estos y estas andan diciendo de que usted puede llamar a Yahweh como Hashem, como Adonai, como Adón, como Curios, como Jehová. Esos son cosas, palabras perversas y palabras blasfemas. Usted a Yahweh no lo puede llamar como usted le da su reverenda gana. ¿Ah? Y si es la segunda, estos y estas andan diciendo que a usted a Yahshua lo puede llamar por Yeshua, por Jesús, como usted le dé su gana. Y que al Rey Jacob usted lo puede llamar y que Espíritu Santo. Estas cosas perversas, inmundas y blasfemas son las que anda diciendo este señor Palacio por amor al dinero. Este es un tipo perverso y completamente ¿qué? Blasfemo. ¿Ah? Como otras personas andan diciendo de que el Rey Jacodes,
que el amado Rey Jacob no es digno de oración, que él es una fuerza activa, que él no es igual en deidad que Yahweh y que Yahshua, cuando la misma escritura les está diciendo lo contrario. Y estos y estas andan diciendo de que Yahshua no es igual en sustancia, en esencia, o sea, en deidad con Yahweh y con el amado Rey Jacob. Si la misma escritura en el libro de Hebreos capítulo 1 verso 3 dice que Yahshua es igual en esencia y en sustancia que el mismo ¿quién? Que el mismo Yahweh, y que Yahshua también es ¿qué? Yahshua también es Yahweh. Yahweh el Padre y Yahshua es Yahweh el ¿qué? El Hijo. Eso también lo dice ahí el libro de Yahanan, mal traducido por Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Por causa de esas personas, Yahweh permite y Yahweh permitirá que todos ellos y aquellas que rechazan la vida, o sea, Yahshua, y que rechazan al aliento de vida, o sea, el amado Rey Jacob, Yahweh permitió que todas esas personas apóstatas perversas vayan a parar a las garras de ¿qué? De esas aves de rapiña y de esas fieras salvajes. O sea, que caigan bajo el poder de esos falsos ministros. Eso es lo que enseña la escritura. Y eso les pasa a esas personas por andar apostatando y por estar blasfemando de Yahweh, de Yahshua y del amadísimo Rey Jacob. Y sigue diciendo ahí en Ezequiel capítulo 39, versos 17 al 20, que serán tantos cuerpos apóstatas muertos tirados sobre la nación de Israel, que dice ahí que esas aves de rapiña y esas fieras salvajes no darán abasto para tanto ¿qué? Para tanto apóstata que será postrado, será tirado sobre ¿qué? Quedará postrado y tirado sobre esa nación. Porque eso es lo que va a ser la gran cena de Yahweh. Una gran masacre contra todos aquellos que apostataron de él, de Yahshua y del amado Rey Jacob. Ahora, ¿qué nos revela el Rey Jacob con esto? Primeramente, que la nación de Israel, porque ellos no son de Israel, porque ellos no mencionan a Yahweh. La nación de Israel actual es un gran cementerio espiritual que se encuentra lleno de aves de rapiña, de ancianos ladrones y de fieras salvajes y de falsos ministros. La nación de Israel se encuentra llena de esos falsos ministros adoradores de demonios. Eso es lo que dice la escritura. Y en Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 20, cuando Yahweh dice mi mesa, Yahweh está usando esa palabra de mi mesa para referirse a su gran fiesta, a su gran cena, a su gran ¿qué? A su gran masacre. Y Yahweh en esa cena, en esa gran masacre, dice que él sacrificará ¿qué? Caballos. Que si ustedes leen el libro de Tehillim, mal traducido por Salmos, capítulo 32, verso 9, ya saben que Yahweh dice que no sean como el caballo, como gente que no tiene entendimiento. En esa gran masacre de Yahweh caerán millones de estos ¿qué? De estos caballos, de estas personas que aman la ¿qué? Que aman la guerra y aborrecen la ¿qué? Aborrecen el shalom. Dice Yahweh que Yahweh también masacrará a su ¿qué? A sus jinetes, o sea, a sus líderes, a los líderes que dirigen esos ¿qué? Esos caballos. O sea, a esas personas sin entendimiento. Y dice Yahweh que él también destruirá a sus ¿qué? A sus héroes, o sea, a su Nimrón, a los que se van a levantar contra Yahweh. Y Yahweh también destruirá a sus ¿qué? A sus guerreros, que entre comillas se van a ir a guerrear contra ¿quién? Contra el mismo Yahweh, y Yahweh los masacrará desde el mismo Chamayim.
Esto será una gran carnicería, un juicio bien merecido y una destrucción que completamente irrevocable. ¿Dónde se llevará a cabo esa gran masacre? Ustedes ya lo leyeron en el capítulo 39, verso 17. Sobre los montes de Israel. No sobre ningún valle de qué, de Megido. Será esa masacre sobre los montes de Israel. Que ustedes no deben confundir jamás estos pasures, ni estas aves de rapiña, ni esas fieras salvajes, ni esta gran cena, oiga, ni esa gran masacre que será ejecutada por quién, por el mismo Yahweh después de los 1000 años de Chalón, según el libro de Revelaciones capítulo 20, verso 9. Ustedes no deben de confundir jamás la masacre de Gog y Magog con la masacre del Armagedón, que será llevada a cabo en el valle de Megido. Y esa masacre será ejecutada por el mismo Yahshua en qué? En persona, y eso será en su segunda venida. Léaselo en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 19, del verso 11 al 19. Que eso será esa gran masacre en el valle de Megido, según el libro de Revelaciones, capítulo 16, versos 12 al 16, que el verso 16 dice que y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama ¿qué? El Armagedón, que ese lugar queda localizado en la parte central del norte de ¿qué? Del norte de Palestina. Ahí quedará el famoso valle de ¿qué? De Megido. Es en ese lugar que será masacrada la bestia y el falso Naví, y es en el lugar donde serán destruidos todos sus millones de ¿qué? De seguidores. Y es en ese lugar de Megido, del Armagedón, donde a Satán será atado y será aprisionado. ¿Por qué? Por 1000 años. Eso es lo que dice ahí la misma escritura. Mientras que la masacre del señor Gog será ejecutada por el mismo Yahweh. ¿Desde dónde? Del Chamayín, según Revelaciones capítulo 20, verso 9. Yahshua compara a la nación de Israel actual como un gran lagar, o sea, como una congregación lista para ser pisoteada y para ser destruida a causa de su idolatría y a causa de ¿qué? A causa de su paganismo. La nación de Israel es el famoso gran lagar de la ira de Yahweh. Y las uvas simbolizan a todas aquellas personas rebeldes que se han rebeldizado contra Yahweh, contra Yahshua y con el amado ¿qué? Y contra el amado Rey Jacoes. Que eso es lo que dice el libro de Zacarías, mal traducido por Zacarías, capítulo 14, del verso 1 al 4. Que ahí le dicen que es Yahweh el que se parará ¿dónde? En el monte de los olivos. Y no es Yahweh el Padre, es Yahweh Yahshua. Porque Yahweh el Padre, él jamás ha salido del lugar donde él está. Porque si él llega a salir de ese lugar donde él se encuentra, solamente con su presencia él derretiría la ¿qué? Él derretiría la tierra. Eso es lo que dice ahí la escritura. Y dice que cuando Yahshua, él ponga sus pies sobre el monte de los olivos, dice que ese monte se dividirá en ¿qué? En dos partes. Y en la mitad de esas dos partes, ahí es donde se forma ese famoso valle de ¿qué? Ahí es donde queda el famoso valle de Megido, del Armagedón, que ahí es donde Yahshua pisará a todas esas uvas que se rebelaron contra quién, que se rebelaron contra él.
Eso es lo que dice el libro de Revelaciones, capítulo 19, verso 11 al 19. Es en la nación de Israel que se llevará a cabo esa gran masacre que será ejecutada por el mismo Yahshua. Ahora, si ustedes analizan bien el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, el capítulo 39 del verso 17 al 20, si ustedes lo analizan muy bien, ahí ustedes se darán cuenta de que ahí no está hablando de ningunos emisarios, mal traducido por reyes. Allí no está hablando ni de capitanes, ni de fuertes, ni de personas libres. Oiga, que personas libres sin Yahweh y sin Yahshua. Ahí no está hablando de ellos. Allí tampoco está mencionando, ahí tampoco está hablando ni de esclavos ni de pequeños. Ni tampoco está hablando ahí de qué, de grandes. Ahí no se menciona ninguno de ellos. Mientras que en el libro de Revelaciones, capítulo 19, verso 18, ahí sí se mencionan todos estos que les acabo de decir. ¿Qué es lo que nos enseña el Roy Jacobes con esto? Que son dos masacres muy diferentes la una de la otra. Una ejecutada por el mismo Yahshua y la otra ejecutada ¿por quién? Por el mismo Yahweh. Libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, del verso 1 al 24. Que lo leemos y paso a explicarlo. Que dice: así exhibiré mi quevé, no gloria, entre las naciones, para que todas las naciones vean mi juicio. Cuando yo lo ejecute, y mi mano cuando la ponga sobre quién, sobre ellos. Y la casa de Israel sabrán que yo soy Yahweh su Elohe desde ese día en adelante. Y todos los Goyim sabrán que la casa de Israel fue al destierro a causa de su iniquidad, porque rompieron la fidelidad, o sea, el pacto conmigo. Así yo escondí mi rostro de ellos y los entregué a sus enemigos, y cayeron por la espada todos ellos, de acuerdo a su inmundicia y de acuerdo a sus transgresiones. Yo los traté y yo escondí mi rostro de qué, y yo escondí mi rostro de ellos. Dice ahí la escritura que si usted le presta atención al verso 21, que dice que él exhibirá su que ve entre las naciones para que todas las naciones vean su qué, vean su juicio, o sea, vean su ira. Si ustedes analizan bien ese pasur, ya fue antes del milenio, él había dicho en el libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 5, verso 22, capítulo 5, verso 22, de que él dijo de que él no juzgaría absolutamente a nadie, sino que todo su juicio y toda su ira, él se la dejaba ¿a quién? Él se la dejaba a su hijo, a Yahshua. Dice ahí. Ahora, ¿qué nos enseña la escritura? Miren, ¿o qué significa esto? Que acá en Ezequiel capítulo 39, verso 21, Yahweh mismo, él mismo está diciendo que como Yahshua ya se encuentra allá en el milenio con todos aquellos que hemos creído en él, ahora le toca es el juicio de Yahweh personalmente ¿sobre quién? Sobre el señor Goy, sobre todos sus adoradores. Por esa razón él dice aquí en Ezequiel 39, 21, que él lo dice claramente, que será él mismo a través de su mano, o sea, a través de su amadísimo Roy Jacobes, que va a destruir ¿a quién? Tanto al señor Go como a todos sus ¿qué? Como a todos sus adoradores. Que la mano de Yahweh, para su información, es un símbolo, es un título que utiliza la escritura hebrea para referirse al amadísimo Roy Jacobes. Y eso usted lo confirma en segunda de Emisarios, mal traducido por Reyes, capítulo 3, verso 15 al 16. Eso es lo que está diciendo ahí la escritura. Yahweh va a destruir a Satán y a todos sus seguidores ¿a través de quién?
a través del amadísimo Ruach HaKodesh. El mismo Ruach HaKodesh que la nación de Israel en el antiguo pacto hicieron enojar, el cual él se devolvió su ¿qué? Su enemigo y peleó contra ellos. Eso es lo que dice el libro de Yasayá, mal traducido por Isaías, capítulo 63, verso 10. ¿Qué nos enseña la escritura con esto? Que la obra del amadísimo Ruach HaKodesh es por los siglos de los siglos, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, hoy día, en el milenio y después de qué, y después del milenio. La obra del Ruach HaKodesh no cesa, es por los siglos de los siglos. Y ahí en Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 22, dice que cuando el Ruach HaKodesh los destruya a ellos, dice que la nación de Israel, ellos sabrán de ahí en adelante de que Yahweh es y siempre ha sido su ¿qué? Su Elohe. En Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 23 al 24, dice el mismo Yahweh que sabrán las naciones, o sea, que la casa de Israel fue, o sea, en el pasado, en el antiguo pacto, ellos fueron llevados cautivos por ellos haber invalidado su ¿qué? El pacto que ellos habían hecho con Yahweh a través de ¿qué? A través de su cordero pesa, o sea, a través de Yahshua. Ellos rompieron ese ¿qué? Ellos rompieron ese pacto. Los descendientes de ellos serán nuevamente llevados cautivos. Ya no literalmente, sino ¿qué? Sino espiritualmente, engañados por el mismo Hasatán, y será el mismo Hasatán el que hará que ellos rompan nuevamente ese ¿qué? Ese pacto que ellos hicieron con Yahweh y con Yahshua. Y eso será después del milenio, cuando Hasatán sea suelto ¿de qué? De su prisión. Y es por esa causa que Yahweh volverá por segunda vez a esconder el rostro ¿de qué? El rostro de ellos, o sea, de sus descendientes. Libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 39, verso 25 al 29, que lo leemos y se los paso a explicar, que dice: por tanto el Adón Yahweh dice esto: ahora yo restauraré la fortuna de Jacob, tendré compasión en la casa completa de Israel, y yo estaré celoso por mi nombre, completamente caros. Ellos cargarán con su vergüenza y toda su iniquidad por romper el pacto conmigo, una vez estén habitando en seguridad en su ¿qué? En su tierra, con nadie que los haga temer. Esto será después de que yo los haya traído de regreso de los pueblos y los haya recogido de la tierra de sus enemigos. Por tanto, siendo dedicados, convocados por medio de ellos a la vista de muchas naciones, entonces ellos sabrán que yo soy Yahweh su Elohe, puesto que fui yo que los causé ir al destierro entre las naciones, y fui yo quien los reunió en su propia tierra. No dejaré a ninguno allá nunca nunca más, y nunca más esconderé mi rostro de ellos, porque yo he derramado mi Ruach HaKodesh sobre la casa de Israel, dice el Adón Yahweh. Dice el Adón Yahweh. Ahí lo dice claramente. Que escuchen. Aquí los escribas en estos 5 pasures, tienen confundido y engañado a millones de ¿qué? Y millones de personas, a millones de personas. Y ustedes lo verán escrituralmente, ya que estos 5 pasures no están hablando de lo que sucederá después del milenio. Estos 5 pasures, ustedes lo verán escrituralmente, que ellos hablan es de lo que tiene que suceder antes del milenio. Y esos 5 pasures solamente le hablan de qué, mire,
ustedes lo acabaron de leer. Esos 5 pasures solo hablan de qué? De la restauración espiritual de la nación de Israel. Hablan de la gran tribulación. Hablan de la reunión de las 2 casas. Hablan de la restauración del nombre de Yahweh y hablan del milenio. Eso es lo que están diciendo esos 5 ¿qué? Pasures que injertaron ahí entre el capítulo 39, verso 25 al 29. Ya que las 5 cosas que le acabo de mencionar, esas 5 acontecimientos, eso sucederán primero en la gran tribulación y después de la gran tribulación, no en el milenio ni después del milenio. Y véanlo ustedes mismos escrituralmente. Véanlo ahí en el capítulo 39, verso 26 al 28. Que la pregunta es, Yahweh dijo cuando reúna las 2 casas. La pregunta es, ¿cuándo serán reunidas las 12 tribus de Israel? Que ustedes no deben confundir la restauración de la nación de Israel, que la restauración de la nación de Israel, esta se llevará a cabo en el libro, ¿en la qué? En la gran tribulación, según el libro de Revelaciones, capítulo 7, del verso 1 al 17. La restauración de la nación de Israel será llevada a cabo, ¿dónde? En la gran tribulación. Mientras que la reunión de las 12 tribus de Israel, esta se llevará a cabo después de la gran tribulación. ¿Y jamás qué? Y jamás antes. Según el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 24, verso 29 al 31, que ahí tiene un título que dice que la segunda venida de Yahshua será ¿de qué? Será después de la gran tribulación, jamás antes. Y la clave, el verso 31, que dice que después de la gran tribulación, Yahweh enviará a recoger ¿a quién? A todas las 12 tribus de Israel que se encuentran dispersas. ¿Por qué? Por toda la nación. Y será con las 12 tribus que él manda a recoger y con nosotros los goyines que creímos en él, son con las 12 tribus de Israel y con los goyines que Yahshua establecerá que su gobierno celestial milenial, ¿dónde? En la tierra. Oiga, la reunión de las 2 casas será después de ¿qué? Después de la gran tribulación. Con esto ustedes mismos se darán cuenta cómo estos falsos ministros y estos falsos escribas tienen engañada a la humanidad y a todas esas personas que han creído en quién, que han creído en ellos. Si el libro de Yehezquiel, capítulo 39, verso 26 al 28, hablan claramente de la reunión de qué, de las 2 casas. Y estos pasures son los mismos del libro de Yehezquiel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 al 28. Que el libro de Yehezquiel, mal traducido por Ezequiel, es un libro que se encuentra lleno de revelaciones y que ese libro solamente revela la obra de Yahweh a través de Yahshua y a través de ¿qué? A través del amadísimo Ruach HaKodesh. Y ese libro solo hablan de quién, mire, solo hablan de los 3 en acción. Si ustedes analizan Ezequiel capítulo 37, del verso 1 y 2, Ezequiel, para que me entiendan, capítulo 37, verso 15, y Ezequiel capítulo 38, verso 1, ahí le están revelando a usted claramente la obra redentora y salvadora de Yahweh a través de Yahshua y a través del aliento de vida. O sea, a través del amadísimo Ruach HaKodesh revelado en Ezequiel capítulo 37, del verso 1 al 28.
Y es por esta razón de que sus ancianos y sus falsos ministros le han prohibido a su pueblo leerse el libro de ¿qué? El libro de Ezequiel, y les han prohibido leer el libro de Yaxayá. Por esa razón ellos lo han hecho, porque solamente le hablan de Yahweh, de Yahshua y el amado Ray Jacodes. Ahora, si ustedes analizan bien Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 2, verso 15 y capítulo 38, verso 1, que se los leo, que dice el capítulo 37, verso 1 y 2, que tiene un título, que dice el Valle de los Huesos Secos, o sea, el gran cementerio espiritual, que ya van a saber ustedes quién es, pues la misma nación de Israel. Dice en el verso 1, dice que la mano de Yahweh vino sobre mí y me llevó el Rey Jacodes y me puso en medio de ¿qué? Del valle, y estaba lleno de huesos. Verso 2, el Rey Jacodes me hizo pasar alrededor de todos ellos, y aquí que eran tantos huesos tendidos en el valle y estaban secos. Ahora, ¿quién es la mano de Yahweh? El amado Rey Jacodes, como se lo dije al principio. Léalo en segunda de Emisario No Reyes, capítulo 3, verso 15 al 16. Que vino el Rey Jacodes sobre Elisya y le dijo, el Rey Jacodes es la manifestación de Yahweh. Eso es lo que dice ahí el libro de Shemó, mal traducido por Éxodo, capítulo 13, verso 3. La mano de Yahweh es un símbolo para referirse al mismo Rey Jacodes, y el Rey Jacodes habla, según el libro de Hechos, capítulo 13, verso 2. Apartarme a Bernabé y a Saúl para la hora que yo los he llamado. Escuchen, el Rey Jacodes trasladó en su ruá a Yahezkel desde Babilonia hacia Jerusalén, para que Jezquiel viera con sus propios ojos cómo era la relación de la nación de Israel con Yahweh. Y dice que cuando él lo vio, dice que él se encontró de que todos ellos se encontraban completamente ¿qué? Muertos, sin vida y sin el aliento de vida en ¿qué? En ellos. Esa es la relación que había con Yahweh, y que esa es la misma relación que existe actualmente ¿con quién? Con Yahweh y con la nación de Israel. Ellos son el gran cementerio espiritual. Ellos no tienen vida, no tienen a Yahweh, no tienen a Yahshua, ni mucho menos tienen a quién, al Rey Jacodes. Si ustedes leen bien Ezequiel capítulo 37, verso 1 y 2, allí dice claramente que vino la mano de Yahweh sobre Yahezkel, lo llevó a Israel y le habló audiblemente a Yahezkel, y Yahezkel oía a quién, audiblemente al amado Rey Jacodes. Mientras que en Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 37, verso 15 y capítulo 38, verso 1, allí ya dice claramente que ya sobre Ezequiel vino por segunda y por tercera vez, no la mano de Yahweh, sino que vino sobre Ezequiel, ¿quién? Vino la dabar de Yahweh, vino la palabra de Yahweh, y le ¿qué? Y le dijo, y le habló audiblemente, y Yahezkel lo ¿qué? Yahezkel la oía. ¿Quién es la dabar de Yahweh? ¿Quién es la palabra de Yahweh en acción? Escuchen, el mismo Yahshua. Y jamás ha sido ni será jamás ¿qué? La Torá, un libro inerte, sin vida, que jamás le podrá dar vida espiritual a quién, absolutamente nadie. Y y ese libro, desde la época del Yarmiyá, mal traducido por Jeremías, capítulo 8, verso 8 al 9, hasta el día de hoy se encuentra completamente ¿qué? Adulterado por sus falsos ministros y por sus falsos escribas. En la famosa Torá se encuentra más corrompida que esos falsos ministros. La dabar de Yahweh que oyó Abraham, allá en el libro de Bereshá, mal traducido por Génesis, capítulo 15, verso 1, verso 4,
que si ustedes lo leen y analizan muy bien esos pasures, ustedes se darán cuenta de lo siguiente, que no se habían formado las 12 tribus de Israel, no había nacido Isaac, no había nacido Jacob, que sería el padre de las 12 tribus, no habían entrado ellos en Egipto, no habían pasado los 430 años que tenían que estar ellos en qué, en Egipto, no habían sido sacados de Egipto. Oiga, el rey Jacob no le había dado la Torah a Moshe y ya la Dabar de Yahweh, el mismo Yahshua, ya se encontraba ¿qué? En acción. ¿Quién es la Dabar de Yahweh? El mismo Yahshua. Léalo en el libro de Revelaciones, mal traducido por Apocalipsis, capítulo 19, verso 11 al ¿qué? Al 13. Que ahí está hablando del mismo Yahshua que dice ahí que él estaba vestido con una ropa tenida en sangre, que esa ropa tenida en sangre es la famosa masacre contra quién, contra la bestia y el falso Naví. Las ropas tenidas en sangre de Yahshua eran producto de esa ¿qué? De esa masacre. Y dice ahí claramente que su nombre es la Dabar de Yahweh. Ahí lo dice claramente. Su nombre es la Dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh en acción, la Torah viviente de Yahweh, que jamás ha sido ni será jamás ¿qué? Un libro. Como se lo quieren hacer creer estos falsos ministros, ¿a quién? A todos sus seguidores y a todas las personas que no leen la qué, no leen sus escrituras. Abraham oía la Dabar de Yahweh. Oiga, Abraham conocía a Yahshua, por si usted no lo sabía. Léalo en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 8, verso 48 al 59, que ahí tiene un título, la preexistencia de Yahshua. Y la clave la encuentra usted en el verso 56, que Yahshua le dice a estos falsos ministros que Abraham lo conocía a él y Abraham se gozó de él. Y por Yahshua decir esas palabras, por eso lo iban a lapidar estos falsos ministros, estos hijos de Juan 8:44. La Dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh que oía Abraham y todos los naví del antiguo pacto, era el mismo Yahshua y jamás era ningún qué, jamás era ningún libro. Si ustedes entienden esto que está ahí escrituralmente, ustedes entenderán realmente lo que significa el libro de Tejilín, no Salmos, capítulo 33, verso 6, que ahí están los tres, ahí dice, por la Dabar, oiga, de Yahweh y el soplo de su boca, o sea, el aliento de vida de Yahweh, o sea, el amado Rey Jacob, fueron creados los cielos y el ejército de ellos. Ahí están los tres. Salmo 107, verso 20, para que me entiendan. Y envió su Dabar, y envió su palabra, y lo sanó y lo libró de qué? De su ruina. Eso es una obra de una persona, jamás de qué, jamás de un libro. Salmo 119, verso 89. Para siempre, oh Yahweh, está tu Dabar en el qué, en el Chamayín. Para siempre, oh Yahweh, está tu palabra en el cielo. ¿Quién es el que se encuentra en el cielo? Pues el mismo Yahshua, y Yahshua permanece en él para siempre. El que permanece en los cielos es Yahshua, no es un libro. El libro se encuentra aquí en esta tierra y está más corrompido que esos falsos ministros. Yahzezquiel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 37, del verso 1 al 28, ahí habla de varios acontecimientos, que el primero se encuentra en el capítulo 37, del verso 1 al 14, para que por favor ustedes se lo lean. Ezequiel capítulo 37, del verso 1 al 14, que ahí habla o está revelado que la restauración de la nación de Israel, de las 12 tribus de Israel, será a través de la Dabar de Yahweh, o sea, será a través de Yahshua y a través del aliento de vida. Vean ustedes esta gran revelación.
Ahí en el libro de Yahezkel, mal traducido por Ezequiel, capítulo 37, el verso 1 al 8. Que si ustedes lo leen por el tiempo, ustedes se lo leen en el capítulo 37, en el verso 4, Yahweh le dice a Yahezkel que le profetice y les dice a ellos que oigan la dabar de Yahweh, o sea, la palabra de Yahweh, que ya saben ustedes que ellos tienen que oír a Yahshua, tienen que aceptar a Yahshua como su Adón y Salvador. Ustedes lo pueden leer, mis hermanos y mis hermanas, que la clave es el verso 8, que ahí dice, revela la escritura claramente, que se lo leo, el pasur 8, que dice, he aquí mientras yo miraba los ligamentos crecieron en ellos, la carne apareció y la piel los cubrió, pero no había aliento de vida en qué, en ellos. Vea esa gran revelación, mis hermanos y mis hermanas. Ezequiel capítulo 37, del verso 1 al 8, revela la obra de Yahweh a través de su dabar, su palabra, o sea, de Yahshua, y a través del aliento de vida. Vean esta gran revelación. En el verso 8, dice ahí claramente que todos los que oyeron la dabar de Yahweh, o sea, todos los que creyeron en ella, o sea, en Yahshua, todos ellos tenían ¿qué? Tenían vida, tenían a Yahshua. Pero dice ahí claramente en el verso 8 que no había, no estaba el aliento de vida dentro de ellos, fluyendo dentro de ellos. Ahí está escrito, escuchen, ¿qué les quiero decir? Que millones de personas han creído en Yahshua, pero millones de personas, en esas personas no se ve el aliento de vida en ellas. No se ve el Ruach HaKodesh fluyendo ni dentro ni fuera de qué, ni fuera de esas personas. Ahora, ¿qué es lo que les quiero decir? En Ezequiel, escuchen, ahora Yahweh, en Yahezkel, ahora Ezequiel, por mandato de Yahweh, él le iba a pedir al aliento de vida, escuchen bien, él le iba a pedir por mandato de Yahweh el aliento de vida, o sea, el amado Ruach HaKodesh, que entrara dentro de esos ¿qué? Dentro de esos cuerpos, dentro de esas personas que habían oído y que habían creído en la ¿qué? En la dabar de Yahweh, o sea, que habían creído en Yahshua. Yahezkel capítulo 37, verso 9 al 10. Ahí está revelando claramente la obra de ¿quién? Del amadísimo Ruach HaKodesh, que se lo leo, que dice, después me dijo, profetiza el aliento de vida, profetiza hijo de Adán, di a los huesos que el Adón Yahweh dice, ven de los cuatro vientos aliento de vida y sopla sobre estos cuerpos ¿qué? Sobre estos hombres muertos para que puedan vivir. Así que profeticé como me fue ordenado y el aliento de vida vino a ellos y vivieron y se pararon sobre sus pies una grande congregación. Vea qué revelación tan grande para los que aborrecen al Ruach HaKodesh. Vean qué revelación tan grande. Ezequiel 37, 9 y verso 10, ahí revela claramente la obra del amadísimo Ruach HaKodesh. Y lo otro que le revela es que si usted no invita al amado Ruach HaKodesh a que dentro de su vida, venga a su vida y se manifieste a través de usted, el Ruach HaKodesh jamás lo va a hacer por la sencilla razón de que él es un ¿qué? Él es un caballero. Si usted no lo invita a entrar a su vida, él no va a entrar, jamás de los jamases. Y dice ahí que cuando el aliento de vida entró en aquellas personas que creyeron en la dabar de Yahweh, o sea, en Yahshua, dice ahí que cuando el aliento de vida entró dentro de ellos y les dio vida espiritual, dice claramente que se formó una ¿qué? Se formó una gran congregación llena de vida, llena de Yahshua y llena del aliento de vida y llena del amadísimo ¿qué? Y llena del amadísimo Ruach HaKodesh.
¿Cuándo se llevará a cabo esa gran restauración espiritual en la nación de Israel? En la gran tribulación, que será ahí donde muchos de ellos creerán en quién, creerán en Yahshua, en Yahweh, creerán en Yahshua, y Yahweh derramará su amado Ruach HaKodesh sobre los judíos que crean en quién, en Yahshua. Eso es lo que dice ahí el libro de Revelaciones, capítulo 7, verso 1 al qué, verso 1 al 17. Yahezkel, no Ezequiel, capítulo 37, del verso 11 al 14, ahí está revelado que la nación de Israel es un gran cementerio espiritual cuyo Dios es el Dios de los panteones, el Dios de los cementerios, el Señor Zeus, el Señor Teus, el Señor Dios, no Yahweh. Yahezkel, capítulo 37, del 1 al 14, habla claramente que la nación de Israel, ellos tendrán que aceptar a Yahshua como su Adón y Salvador si ellos quieren ser salvos y si quieren que el Ruach HaKodesh les dé vida espiritual, y eso será ¿dónde? En la gran tribulación. Yahezkel, no Ezequiel, capítulo 37, del verso 14 al 23, allí habla de la segunda venida de Yahshua y de la reunión de las dos casas. Y Yahshua mandará reunir a los que creyeron en él, no a los que lo aborrecieron a él. A estos él los mandará ¿qué? A destruir, si no se arrepienten y dejan de blasfemar ¿de qué? De su nombre. La reunión de las dos casas será después de la gran tribulación, jamás antes. Ustedes ya lo leyeron en Mateo 24, 29 al 31 para que me entiendan. Y Yahezkel, capítulo 37, verso 24 al 28, ahí no solo, escuchen, ahí está hablando, es del mismo Yahshua y no del emisario que David. Ezequiel, para que me entienda, 37, 24 al 28, ahí está hablando del mismo Yahshua, que él será el que gobierne, no solo sobre Israel, sino sobre toda la humanidad. Y esto será ¿dónde? En su segunda venida. Que para su información, el libro de los Tehilim, mal traducido por Salmos, capítulo 2, del verso 1 al 12, ahí está hablando del gobierno milenial de Yahshua, ahí está hablando de la gran tribulación y ahí está hablando de ¿qué? Del milenio. Que les explico el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 26 al 28. Que aquí sí me va a extender del tiempo para que dejemos este tema bien claro, mis hermanos y mis hermanas. En la hora mesiánica y en la hora mesiánica acá dos israelitas de estudio, ellos dicen muchísimas mentiras y verdades a medias. Ellos dicen que las dos casas no han sido limpias, eso es verdad. Pero ellos dicen que muchos están regresando a Israel, dizque para ser limpios a través de ¿qué? De la Torá. Eso es una gran mentira del diablo. Y ellos dicen que ese acontecimiento será ¿dónde? Será antes de la segunda venida de Yahshua y no antes, contradiciendo la misma ¿qué? Contradiciendo la misma escritura que ustedes ya lo oyeron. Ahora, otra gran mentira que ellos dicen, los que adulteraron esa escritura, allí en el comentario de estudio de esas Biblias oramesiánicas que yo tengo, ahí dicen que la dedicación del tercer templo no casa. Esa dedicación a ese lugar de idolatría y de paganismo será llevado a cabo ¿por quién? Dizque por el mismo Yahshua, más falso todavía, que como siempre la misma escritura se va a encargar ¿de qué? Se va a encargar de desmentirlos. Primeramente y escrituralmente, escuchen mis hermanos y mis hermanas, la persona que les va a dedicar su tercer templo en su honor será ¿quién? Será la misma bestia y jamás será ¿quién? Jamás será Yahshua. Y se los demuestro escrituralmente, que para su información no son tres templos, sino que serán ¿qué? El cuarto templo.
ya que la primera casa de Yahweh, el Señor Eslomo, o sea, el Señor Salomón, él la convirtió en un qué, en un templo, en un lugar de idolatría, en un lugar de paganismo. Y fue por esa razón de que Yahweh utilizó al señor Nabucodonosor para que destruyera esa qué, quemara esa casa. Según el libro de Segunda de Emisarios, mal traducido por Reyes, capítulo 24, verso 8 al 11. La segunda casa de Yahweh fue construida por el rey Ciro de Persia. ¿A través de quién? A través de Nehemías y a través de Esdras. Y esa segunda casa fue convertida ¿qué? En un templo, en un lugar de idolatría, en un lugar de paganismo. Y esa casa fue destruida ¿por quién? Por los griegos. Porque según los que dicen que no, que esa casa no fue destruida, si esa casa no fue destruida por los griegos, entonces ¿por qué razón se demoraron en reconstruir la tercer templo, no casa, 46 años, casi medio siglo para construir esa tercera qué? Esa tercera casa, que la edificó ¿quién? Que la edificó el señor Herodes, a la cual se le llamaba el templo de ¿quién? De Herodes. Y esa fue la última casa literal donde Yahweh se manifestó a través de quién? A través de Yahshua y el Ruach HaKodesh. Y esa tercera casa fue destruida ¿por quién? Por el emperador romano llamado Tito, allá en el año 70 después de Yahshua. Y el cuarto templo, no casa, será construido por los judíos apóstatas en honor a la bestia. Y será la misma bestia que destruirá no solo ese templo, sino que él destruirá toda la ciudad de Israel. Y él lo hará cuando él rompa su falsa paz y comience a masacrar a todos aquellos que no se quisieron postrar ante qué, ante su imagen. Mire, léalo. En el libro de Revelaciones capítulo 13, verso 15. La bestia no solo destruirá ese templo, sino que él destruirá literalmente toda la nación de Israel. Y él lo hará a través de sus 10 ¿qué? De sus 10 reyes, que a ellos sí le cabe la palabra reyes. Léalo ahí en el libro de Revelaciones capítulo 17, verso 15 al 18 y capítulo 18, verso 1 al 19. Así que los que han adulterado sus escrituras hebreas están completamente ¿qué? Errados, ya que Yahshua jamás le va a dedicar ningún templo absolutamente a quién, a nadie. Y vean ustedes la razón. ¿Por qué Yahshua no va a construir ni a dedicarle ningún tercer templo absolutamente a nadie? Vea, por esta razón. Porque nosotros somos y seremos la nueva casa de Yahweh, no 4 paredes literales. Usted lo puede leer en 1 Corintios capítulo 3, verso 16 al 17 y el libro de Hebreos capítulo 3, verso 6, que ahí dice claramente que nosotros somos la casa de Yahweh, no 4 paredes literales. Ahora, vean ustedes mismos escrituralmente lo que yo les digo de que ya no existirá ninguna casa literal para adorar a quién, para adorar a Yahweh. Y antes de leerles ese pasur, ustedes no se han preguntado por qué razón tendrá que descender la nueva Jerusalén del Chamayín al planeta Tierra, según Revelaciones capítulo 21, verso 9 al 22. Por la respuesta, porque como así como Nabucodonosor, los griegos y los romanos y la bestia destruirán nuevamente toda la ciudad de Israel, por esa razón tendrá que descender la nueva ¿qué? La nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén descenderá cuando Yahweh destruya a Satán, según Revelaciones 29, cuando Yahshua juzgue a toda la humanidad que no lo aceptaron a él, según Revelaciones 20, 11 al 13, después de esos dos acontecimientos, descenderá la nueva Jerusalén ¿a dónde? A la ciudad de Israel. Eso es lo que dice la escritura. Y escrituralmente léalo allá en el libro de Revelaciones, capítulo 21, verso 22, de que Yahshua, oiga,
de que no va a existir ninguna casa literal de adoración a Yahweh. ¿Y lo dice quién? Y lo dice el mismo Yahanán, mal traducido por Juan, ahí en el capítulo 21, verso 22, que dice el mismo Yahanán, y terminamos aquí. Y no viene ella, oiga, y no viene ella en esa nueva ciudad, que en esas escrituras adulteradas y en las que yo tengo, ahí dicen templo, no dicen casa. Dice él ahí, y no viene esa nueva ciudad, no viene ella a ningún templo, porque el Adón Yahweh Todopoderoso es la casa de ella y el Cordero. ¿Por qué razón no existirá literalmente casa de adoración a Yahweh? Por la sencilla razón de que todo volverá a ser como al principio, como en los tiempos de Adán, ya que Adán era la casa de quién, donde Yahweh, Yahshua y habitaban en qué, en él. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas, no lo pudimos terminar. Si Yahweh lo permite, ya en el otro salimos del tema del señor Go y el señor Magó. Dejémoslo hasta aquí, mis hermanos y mis hermanas. Que Yahweh, Yahshua y el amado Ray Jacob les continúe bendiciendo. Por favor, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita de notificaciones, de darle like al video si les gustó. Y dejémoslo hasta aquí. Que Yahweh les continúe bendiciendo y shalom, shalom.